Cristo es mejor. Es el nombre de la serie. Y acompáñame a Hebreos 2:10 al 18. El tema central de la carta de Hebreos es la superioridad de Cristo. Y te sorprendería que mucho de nuestro caminar en Él responde a esa pregunta. Y de la forma en cómo tú y yo vamos respondiendo a esa pregunta, muchas cosas se derivan. Es decir, a mí me gusta hacer lo que hago y saber que hago lo que hago y vivo lo que vivo y amo lo que amo, porque Cristo es mejor. ¿Estoy tentado? Bueno, Cristo es mejor que aquello que me está tentando. ¿Estoy desmayando? Cristo es mejor y me da una mejor razón para perseverar. Cristo es mejor que todo y eso es una realidad que conecta poderosamente con su audiencia. Y hoy acompáñame a ver cómo conecta con un tema tan complejo como el sufrimiento y la tentación. Hebreos 2:10 al 18. Porque convenía que aquel, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amados, si afirmamos que Cristo es nuestro líder en todo, probablemente a nadie sorprendería esa afirmación, porque ¿qué es lo que se espera de una persona que se llama cristiano, que sigue a alguien que decía ser Cristo? Bueno, ahora, si eso bien nos sorprende a alguien, sí podría sorprender a alguien el descubrir la dimensión en la que Cristo se ha hecho líder de todos nosotros. Mucho se habla de que los grandes líderes no le dicen a las personas qué es lo que tienen que hacer, sino que los guían en el proceso de hacerlo. Y eso es justo aquello que es hermoso acerca de Cristo. Aquella dimensión de su liderazgo es que Él no solamente te guía desde arriba y te indica como un faro, no, se baja a caminar contigo y desde la ruta y desde el camino, Él te guía. Lo más maravilloso que quiero apuntar ahorita acerca de este liderazgo es aquellas circunstancias en las cuales Él nos lidera. Y te sorprendería más saber que Él es nuestro líder en todo y cada detalle de nuestra vida. Uno de esos detalles que no escapa a su ejemplo, que no escapa a su guianza, es el tema del sufrimiento. Hasta en el sufrimiento el Señor caminó el mismo camino que tú y yo ya hemos estado caminando o hemos de caminar en algún momento. Lo que sea que la vida te haya traído hoy a tu puerta o lo que sea con lo que tú ya estés lidiando ahorita, yo tengo buenas noticias, Él ya lo caminó. Él ya lo caminó y sabe bien que aquello que Él vivió, tú y yo lo habremos de vivir. Y la solución no es modifica el camino, elimina el camino. No, recórrelo, pero con Cristo. Porque la invitación de Cristo en medio del sufrimiento es: ven, yo ya lo caminé, sígueme.
La invitación de Cristo es que Él no solamente vino a decirnos cómo vivir, vino a caminar nuestro camino, a sufrir nuestro dolor, a morir nuestra muerte, pero a llevarnos también y a mostrarnos el camino a la gloria en donde Él quiere que estemos con Él. Por eso titulé este mensaje, El Hijo camina contigo. Y necesito hacer un pequeño disclaimer. Espero en la mañana sí lo logré terminar los 4 puntos, pero si no es así, próximo domingo, borrón y cuenta nueva. Para aquello de que no te estreses y dices, van 2 horas y el pastor sigue en el punto número 1. No. Sí. Vamos a terminar en 45, 50, donde me quedamos total, esto va ligado. Pero entonces, ¿cómo camina el Señor contigo? 4 L's, liderándonos en todo, llamándonos hermanos, librándonos del temor y levantándonos en la tentación. Así que si hasta ahorita ya captaste eso, puedes dormirte muy a gusto y si tú vienes entero, entonces vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo en donde tú abres tu boca y tus palabras para traernos, Dios, al igual que a la comunidad hebrea, aliento, esperanza, otra vez enfoque, ayudándonos a caminar en este recorrido que llamamos vida. Y no solamente caminar viéndote a la distancia, sino caminar contigo en cada momento, que es la preciosa promesa de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y es nuestra visión para este año, andar contigo. Y Padre Santo, sabemos que todo lo que caminemos hoy, tú ya lo caminaste y nos lideras en ello y al mismo tiempo nos acompañas durante el proceso. Te damos gracias, bendícenos aplicando lo que hoy aprendamos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 2:10 y por aquí empezamos. ¿Cómo camina el Señor con nosotros, liderándonos en todo? Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, es decir, Dios Padre, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ahora está hablando de Dios Hijo. Pregunta que vamos a ir respondiendo progresivamente hasta el final. ¿Cómo puede ser perfeccionado aquel que desde siempre ha sido perfecto? ¿No te produce algo? Antes de contestar esa pregunta, vamos primero conectando con el medio por el cual a Dios Padre le convino ir perfeccionando al Hijo. Y te sorprenderá escuchar lo que probablemente ya leíste. El medio de perfección es el sufrimiento. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿No es el sufrimiento un medio para destruir a las personas? ¿No es el sufrimiento algo que te sofoca, que te desanima, que te desalienta? ¿No es el sufrimiento y el dolor lo que hace que las personas renuncien, se retiren, cuelguen los tenis, avientes el arpa, como se dice popularmente? ¿No es eso el efecto del sufrimiento y no todo lo contrario, que es lo que dice aquí el libro de Hebreos? Pues te va a sorprender, amados, que en la lógica del reino, que es completamente diferente a la lógica del mundo, el sufrimiento tiene un propósito y un camino y un efecto purificador en sus hijos. Es chocante solamente escuchar en estos tiempos donde demasiadas personas sacrifican demasiadas cosas en el altar de la comodidad, donde demasiadas personas dicen repetidamente, yo solo quiero ser feliz, yo solo quiero tener paz, yo solo quiero estar tranquilo, dijeron los enanitos verdes, ¿sí? Ay, nadie se sabe esa canción, perdónenme, yo soy el más pecador de todos. Yo solo quiero estar tranquilo. Todos esos parecen reclamos legítimos, pero viéndolos más de cerca, parecen expectativas irrealizables. ¿Feliz? ¿Feliz por cuánto tiempo? ¿Feliz a qué costo? ¿Feliz haciendo qué cosas? ¿Y qué pasa cuando algo amenaza esa felicidad?
¿qué pasa cuando termina esa felicidad? ¿O cómo le vamos a hacer para mantenerla? ¿A costo de qué vamos a mantener esa felicidad? Pregunta, ¿y es verdaderamente alcanzable mantenerla todo el tiempo en el mismo nivel y con la misma intensidad? ¿Paz? ¿Tranquilidad? Te pregunto lo mismo, ¿a qué costo? ¿Qué vamos a sacrificar para recobrarla cuando alguien o algo nos la quite? ¿De dónde provienen? ¿Cómo es que alguien puede asegurar una fuente tan inagotable de felicidad, paz, tranquilidad que diga, es que de aquí brota y como de aquí brota, nunca me va a hacer falta? Estoy seguro. Déjame adivinar y déjame hacer una asunción. Quizás la fuente de esa paz y de esa tranquilidad y de esa felicidad que peleamos tanto proviene de una de estas tres fuentes: personas, cosas o circunstancias. ¿No es así? Sí, yo quiero ser feliz. Simplemente el tema es que esa felicidad a veces tiene nombre y apellidos. Oh, se va a poner interesante tu camino. ¿Será esa persona todo el tiempo consistente? ¿Todo el tiempo llenará tus expectativas? ¿Todo el tiempo podrá mantener tu felicidad en el nivel que tú la necesitas? O quizás son cosas. Y mi felicidad, paz o tranquilidad están ligadas a determinados bienes o determinados objetos que mientras yo disfrute de ellos, entonces yo estoy muy bien. Pero, amado, cosas y, y no se pierden y no se desgastan y no pierden su valor y no pasan de moda. ¿Te sentiste padre cuando te compraste el último iPhone? ¿Te sentiste padre cuando te compraste tu PlayStation 5? ¿Te sigues sintiendo padre después de que ya no es como la novedad, de que ya le agotaste algunas funciones? ¿De que te diste cuenta de que sirve el 17 lo mismo para lo que sirve el 13, el 14, el 15 y el 16? ¿Ves? ¿No acaso las cosas empiezan a perder eso? ¿Y no son las circunstancias tan cambiantes? Digo, prende las noticias, bro. Estamos a un misil de que esta cosa se milpudra por todo el mundo, ¿sí? Un misil, una explosión, una sola. Y no necesita ser un misil hipersónico, ¿vale? Ya estamos expertos todos en armas, en aviones, en portaaviones. Una pequeña explosión en el lugar equivocado puede mandar todo el mundo patas para arriba. No son las circunstancias así de cambiantes. Entonces, amado, de algo podemos estar seguros, que en este camino y en este peregrinar llamado vida, todos en algún momento vamos, sin excepción alguna, a experimentar una cuota de ese mal llamado sufrimiento. La Biblia menciona muchas veces la vida como un recorrido. El libro de Hebreos menciona la vida como un peregrinar. Cómo me encanta este versículo que hace tanto eco. Hoy, en estos tiempos más que nunca, somos peregrinos y extranjeros. Nos lo vamos a topar más adelante. No pertenecemos aquí. ¿Cuántos son extranjeros aquí en la ciudad de Chihuahua? Y ya nos hemos acomodado y vas haciendo vida, ¿sí? Nunca se te olvida el pueblo, nunca se te olvida el rancho y regresas a darte baños de pueblo y dices, cómo extraño mi ciudad. Cómo extraño, ¿sabes?, las hamburguesas de mi ciudad. No sabes, no hay en Chihuahua ningún solo carrito de hamburguesas como los de Delicias. Perdónenme que se los diga. No lo hay, no lo he encontrado. Cuando alguien vaya a un carrito, díganme, pastor, ¿has considerado esto? No lo encuentro todavía. Pero, amados, es un peregrinar, es un continuo tratar de adaptarte, pero sin encontrar al mismo tiempo
ese verdadero sentido de pertenencia. Este peregrinar llamado vida tiene tramos de sufrimiento. Este peregrinar llamado vida inevitablemente nos va a hacer pasar por esto. La Biblia menciona a veces al valle de sombra y de muerte, un lugar de sufrimiento. Menciona el lodo cenagoso, un lugar de sufrimiento. El sufrimiento también tiene formas de desastres naturales, inundaciones, tormentas, fuego. Y quizás hay un texto que reúne estos elementos y es tan profundo y tan ilustrativo acerca de este tema. Es Isaías 43, 2 al 3. Y dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Hay algo interesante en este versículo, y hay algo interesante en toda la Biblia. Déjame spoilearte algo. Si tú quieres encontrar una sola promesa de que el sufrimiento no va a pasar, no la vas a encontrar. No hay una sola promesa, no hay una sola letra que te diga que esto no va a suceder en algún momento. Y este texto es tan revelador porque no dice: querido hijo, si pasas, yo estaré contigo. No, cuando pases, yo estaré contigo. La promesa de Dios no es que esto no va a pasar, aunque muchas veces en eso se centran nuestras oraciones. Dios, quítame, Dios, quítamelo, o quítamela, o quítamelos. O Dios, cambia las circunstancias, quítame esa persona. Dios, quítame esta cosa o dame esta otra cosa. El elemento no es que va a pasar por ahí, el elemento es cómo Dios va a caminar con nosotros cuando pases. No es si pasas, es cuando pases. Ahora esta promesa todavía se extiende un poco más y dice: el fuego no te quemará, la llama no te abrazará. ¿Y cómo es posible? Quizás tú te preguntas, cuando algunos físicamente podemos llevar cicatrices, físicamente, dicen: yo tengo físicamente la señal de un proceso difícil. Yo tengo físicamente el recordatorio de algo que fue horrible y que yo no se lo deseo a nadie. No hablemos entonces del alma y de cuántas cicatrices hay en nuestra alma, quizás todavía heridas abiertas, donde dices: ¿cómo que no me abrazará? Como si lo siento todos los días. Amado, la promesa es que tú puedes estar en el fuego, pero el fuego puede no estar en ti. Tú puedes evitar que el fuego del sufrimiento envenene tu alma. Quiero corregir eso. Dios puede evitar, tú caminando con Dios en medio de eso, puedes evitar que el fuego del sufrimiento envenene tu alma. Dios caminando contigo puede evitar que el fuego del sufrimiento endurezca tu corazón. Dios puede evitar que llegues al punto del colapso, de perder toda esperanza, al grado del que tú digas: es que no se puede, nunca va a suceder, estoy solo, esto no tiene respuesta. Dios puede evitar eso, porque Dios nos conoce. Y aquí viene una noticia que los va a sacudir. Dice este texto: convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, se refiere a Dios. Y es extrañamente incómodo la palabra convenía. ¿Le convenía a Dios que Cristo sufriera? Sí, Cristo no fue un mártir, amados. Había un propósito en su sufrimiento. ¿No fue asesinado? ¿No fue un accidente? Dios, quien ordena todas las cosas y a quien nos complace llamarlo soberano y de quien nos gozamos en cantar que Él está en control, permite muchas de esas situaciones y sigue gobernando en medio de esas situaciones. En el caso de Cristo, era la voluntad de Dios que Él fuera quebrantado.
Pero ¿no es así también para nosotros muchas veces? ¿No es necesario a veces para nosotros que estos momentos nos perfeccionen, que estos momentos nos alineen? Porque yo quisiera creer que tú y yo crecemos por las buenas y en las buenas. No crecemos más en la vida de fe o en la oración cuando la cosa va mal. ¿No es cierto que oramos más cuando nos va mal que cuando nos va bien? Quisiera afirmar lo contrario y decir, no, no es cierto. Sabemos aprender por las buenas. Sabemos depender de Dios cuando todo va bien. Sí, no nos crecemos, ni nos empezamos a marear cuando nos subimos en el primer ladrillo que la vida nos pone enfrente. No, somos súper ecuánimes, ¿sí? Somos súper enfocados, ¿no, amados? Somos criaturas que olvidan. Y nos olvidamos frecuentemente de Dios, pero más que todo nos olvidamos frecuentemente de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestra propia humanidad. Nos olvidamos frecuentemente de que no lo sabemos todo, no lo podemos todo y que somos más necesitados de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar. En este peregrinaje llamado vida, la salvación no acaba con la salida de Egipto. Israel no fue salvado cuando salió de Egipto. Israel fue salvado cuando después de Egipto fueron perfeccionados en el desierto y aquellos que pasaron la prueba del desierto llegaron a la tierra prometida. Nuestra vida se parece más a ese desierto más. Este peregrinaje al que se refiere el libro de Hebreos es eso mismo. Esto no acaba solamente aquí. Esto no acaba cuando tú aceptaste a Cristo, naciste de nuevo, te bautizaste, todo esto. Y dices, ya, no, amado, el Señor va a seguir trabajando contigo porque créeme, necesita mucho trabajo para cada uno de nosotros. Si el llamado de esta vida es amar a Dios y disfrutar de Él todos los días, así es como la Confesión de Fe de Westminster dice, ¿cuál es el propósito del hombre? Es amar a Dios y disfrutar de Él todos los días de su vida. Bueno, eso no se produce de la noche a la mañana. Nuestras mayores luchas se derivan de esa tensión. Amarme a mí con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Para eso es para lo que sirve el desierto. Así como Israel tuvo que ser probado 40 años en medio del sol abrasador, ataques de enemigos, falta de agua y de comida, Dios utilizó todas esas aflicciones para perfeccionarlos. Deuteronomio 8 se encarga de darles esa información y de recordarles, hey, no se te olvide para qué era el desierto, porque ya vas a entrar a la tierra prometida, pero yo te llevé a ese desierto con un propósito, para humillarte, para recordarte de quién dependes, para recordarnos hacia dónde vamos y de quién depende toda nuestra vida. Pero el sufrimiento en sí mismo no perfecciona a nadie. O sea, no porque la cosa esté de la patada, tú dices, ay, qué padre, el Señor me está perfeccionando. El Señor te está perfeccionando si la cosa está de la patada, cuando tú estás caminando con Él en medio de eso que está mal. Cuando tú has escogido hacerlo tu aliado, tu refugio y el que va verdaderamente delante de ti. No nada más por sufrir y por llevar en nuestros cuerpos la injusticia, la desigualdad, la miseria, ya eso nos está perfeccionando. No, el sufrimiento en sí mismo no perfecciona a nadie, pero la reacción de nuestro corazón hacia Dios en medio de él es lo que empieza a hacer la diferencia. Convenía a Dios que esto sucediera. Y yo quiero agregar que a veces también nos conviene a nosotros que muchas cosas sucedan. Porque, amado, Dios permite circunstancias que nos llevan al límite no porque nos odie, sino porque nos está guiando hacia la gloria. Porque tu destino no solamente era ser perdonado y era librar el juicio, sino ser restaurado, transformado y glorificado. Y ese proceso de transformación
requiere a veces que nos atraviesen algunas dagas por el corazón. En Cristo ya somos hijos, pero todavía vamos en ese camino hacia la gloria. Y eso también te da excelentes noticias, porque tu historia no es tu sufrimiento. Tu historia no termina en el dolor. Tu historia no se trata de la lucha y estar perdiendo la lucha y estar siempre con esta pérdida de aliento y este esfuerzo de sentir que estás llegando al último round y que ya no tienes fuerzas. Tu destino final no es la ruina, sino es la gloria con Cristo. Pero ese caminar nos enseña que antes de la gloria hay un poco de sufrimiento. Dios no desperdicia tu sufrimiento. Dios no va a permitir ninguna lágrima injustificada de tu rostro. Tú no lo desperdicies. Hay circunstancias que quizás hoy estás viviendo que tú puedes aprovechar y decir, bueno, Dios, que venga esto y transfórmame y hazme a tu imagen y enséñame a depender de ti y enséñame a amarte por encima de cualquier otra cosa. O sí, hay circunstancias que alcanzan para destruirte y hacerte pedazos. Sin embargo, tenemos un líder en esto, y es que Cristo caminó delante de nosotros todo aquello que quizás hoy te está perforando el corazón. Voy a leer otra vez el texto para traerlo a la memoria. Convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo es que Cristo, el autor de nuestra salvación, todavía podía ser perfecto en algo? Cristo necesitaba no completar su santidad como tú y como yo. Cristo no necesitaba ser mejor persona o ser transformado por estas circunstancias. Cristo necesitaba marcar una ruta, porque como todo líder sabe perfectamente que no puede guiar a otro a un lugar donde él mismo no ha estado. Y si él estuvo en el sufrimiento, entonces eso lo completa, eso le lleva al estado perfecto que necesitaba para ser él el primero, el pionero en ser probado y aprobado en el camino. Todavía necesitaba un camino que recorrer, el mismo que tú y que yo vamos a recorrer. Porque no solamente era morir por nosotros, era vivir por nosotros y enseñarnos cómo Él vive su vida. Y esto no significa solamente la cruz, esto significa el día 1 de su nacimiento. Si no te habías enterado, Él nace en una familia pobre, ¿sí? Él nace en medio del chisme y del escándalo y del escrutinio social que le provocó a su mamá el saber que ella estaba embarazada y que probablemente no era de José. Él nace en medio de la pobreza, nace en medio de una provincia romana que se llama Judea, ¿sí? Entonces él nace también en la injusticia. Él conoce la opresión. Desde el día 1 de su nacimiento, él ya estaba experimentando quebrantos que tú y yo, si no hemos experimentado ya, los habremos de vivir en algún momento en nuestra vida. Él tuvo que sufrir, tuvo que obedecer, tuvo que avanzar, tuvo que resistir, y todo eso en medio de un mundo torcido para que tú y yo sepamos cómo caminar y cómo navegar en medio de este mismo mundo caído. Y Él abre paso en medio de este mundo roto. Él enseña cómo vivir en santidad cuando todo va en contra. Para ti, para mí, muchas veces el límite de nuestra santidad está en el pecado de otro. Es decir, si otro peca contra mí, eso me autoriza a mí a pecar contra él y entonces que se pudra todo, ¿no? Y vamos a dispararnos. Él nos enseña cómo sufrir la injusticia callado, cómo sufrir la calumnia en paz. Él nos enseña cómo sufrir la traición sin andar haciendo posts piratones en Instagram, tirando indirectas. No lo hagas, por favor. Te lo suplico, no lo hagas. Sí,
Sí, sí, porque quizás te la callas, pero una semana de indirectas en Instagram no te ayuda, amigo. No está cool, se ve mal. Sí, pero en todo, el pionero de nuestra fe nos enseña cómo se vive, cómo se resiste, cómo se obedece, cómo se sufre en todo. Y es que tú y yo no podíamos cruzar este desierto llamado vida solos. Tú y yo necesitábamos un capitán. El pueblo de Israel necesitaba su Moisés, su libertador. Tú y yo necesitamos ese capitán que está con nosotros en el desierto, que nos guía a un capitán al que seguir y que camina exactamente donde tú y yo caminamos. Y a veces en medio de las dificultades te preguntas, ¿neta Dios está en medio de esto? ¿Dios se puede identificar conmigo? ¿Dios de verdad está presente? ¿Dios de verdad está obrando? La respuesta es sí. Y todo camino a la gloria pasa por la aflicción, una aflicción que Cristo recorrió primero. ¿Cómo camina Él con nosotros? Número 2, llamándonos hermanos. Versículos 11 al 13, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Voy a ganar tiempo y dejarlo ahí. Llamándonos hermanos. Sí, Él va adelante, te muestra el camino, pero ¿qué crees? También va uno a uno. Fue tentado como tú has sido tentado. Ha estado físicamente en la piel y los huesos en los que tú estás ahorita. Cuando dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, me encanta cómo Cristo, glorificado en la eternidad, que sabe lo que es vivir en la humanidad, nos ve en nuestra obra terminada. Nos ve no como lo que somos ahorita, este mar de nervios, de temores, de inconsistencias. Nos ve como iguales. En el griego, la palabra hermano indica un compatriota, alguien que comparte el mismo origen y en cierto sentido compartimos el mismo origen. Estamos a partir del Padre. Él es el Hijo con H mayúscula y nosotros los hijos con H minúscula, pero compartimos ese mismo origen. Ahora, al mismo tiempo, en el hebreo, la palabra hermano indica a alguien que es igual en naturaleza. Así que Él camina con nosotros identificándose en cada momento como parte de nuestra misma naturaleza. Entonces Él no nos ve según la carne, nos mira según la nueva vida que Él mismo por su muerte y su resurrección nos concede. Y al reconocer su vida en nosotros, nos llama hermanos. Él conoce tu naturaleza, conoce tu debilidad y Él conoce tu lucha y camina contigo como familia. Te sigues preguntando si estás solo, te sigues preguntando si Él entiende. Amado, no estás solo y sí, Él entiende. Número 3, ¿cómo camina Cristo con nosotros? Librándonos del temor. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesús tenía que morir porque necesitaba vencer aquello que tú y yo no podemos vencer. Y solo podía morir si obviamente Él era piel y hueso como nosotros. Pero esta muerte tenía una gran ventaja, porque era para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Históricamente, la humanidad se ha visto esclavizada por este temor a la muerte. Hoy quizás trabajamos, planeamos y nos vemos todavía inmersos en dinámicas que nos hacen olvidar que ese día va a tener que llegar. Nos metemos en toda clase de distracciones que atenúen un poco ese triste recordatorio de que ese día va a llegar. Y es un trago amargo, y es un trago difícil, y es complicado preguntarnos, ¿estamos verdaderamente listos para eso?
Y no podemos evitar sentir el temor y la desolación de ¿qué sigue después? ¿Qué pasa después? Esta sensación de definitividad que hay en la muerte es irreversible. Es un estado del cual no se regresa. Y eso, amados, causa temor, causa ansiedad en las personas, causa preocupación. Eso causa toda clase de temores que terminan esclavizando a las personas. Y quizás estás tan aterrorizado de lo que va a pasar que has decidido no pensar en eso y vivir la vida intensamente y darle con todo. Esa es una muy ingeniosa forma de evasión. O quizás vives pensando en ese momento todo el día, con una terrible ansiedad, con un terrible e incapacitante temor. Ahora no puedes disfrutar de nada, porque todo está siendo atenuado por la sombra del momento final de tu vida. De ambos extremos y de toda circunstancia, Él se hace hombre para vencer la muerte, para vencer lo invencible. Amados, les tengo noticias, ni Chuck Norris pudo vencer la muerte. Estamos en problemas. Estamos en problemas cuando Chuck Norris ya no pudo vencer a alguien. No le pudo recetar una de esas patadas cuando era Ranger de Texas, ¿te acuerdas? Necesitaba despertarlos con algo, perdón. A lo mejor es muy 90s Ranger de Texas, pero todavía estás a tiempo de enderezar tu vida y ver al menos un capítulo de Ranger de Texas. Y ver a Chuck Norris dando patadas con botas y pantalón de mezclilla por todos lados. Ok, hasta ahí tributo a Chuck Norris. Esto que nadie puede vencer provoca una terrible ansiedad en aquellos que son constantemente vencidos. Pero ¿qué pasa cuando nuestro líder, nuestro libertador, vence lo que nadie puede vencer? Porque no solamente el temor a la muerte es paralizante y produce cautividad. El libro de Proverbios nos dice también que el temor del hombre es un lazo en nuestras vidas. Otra cosa que te cautiva, otra cosa que te paraliza. Y hoy por hoy, donde hacemos público casi cada aspecto de nuestra vida, estamos cada vez más esclavos del escrutinio social y de la opinión pública. Y el temor del hombre es un poderoso condicionante de vida. ¿Cómo vivo? ¿En qué creo y en qué pienso? Quizá está más ligado a agradar a un grupo de personas o pertenecer a un grupo de personas que verdaderamente ligado a aquel que me ama y porque yo lo amo. Y creo que uno de los más poderosos condicionantes hoy es el temor del hombre. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Tengo una reputación que mantener, tengo un perfil que mantener, tengo un estatus que mantener, tengo gente a quien impresionar. ¿Por qué o para qué? Qué terrible cautividad produce en nosotros el temor del hombre. Siempre estar ligado, definido por las opiniones. Y sabes, es tan sutil que de pronto puedes ligar tu vida a la aprobación de cierto grupo. Y el temor del hombre siempre va a producir esa cautividad, porque si hay alguien para quien nuestro temor reverente debería de canalizarse, es para Dios. A Él sí tenle miedo, decía Jesús. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo. Tenle miedo a aquel que una vez muerto puede agarrar el alma y matarla al infierno. Eso sí es miedo. Y el Señor alguna vez fue sorprendido y fue querido sorprender. Hey, Herodes te anda buscando. Díganle esa zorra. Así dijo él, yo no estoy agregando nada. O dice otras versiones, ese zorro era un insulto muy profundo en la cultura. Zorro, zorro. Que aquí voy a estar y voy a seguir operando milagros y al tercer día lo voy a hacer hasta que termine la obra que he venido a completar. No había temor del hombre. De la misma forma, amados, para nosotros, una vez que se ha vencido ese gran temor, ya no hay
más temor que nos puede esclavizar. Si la muerte, que era el verdadero gigante, era el Goliat parado enfrente de todos nosotros, y todos nosotros somos los israelitas temerosos de ese gigante, ha sido derrotada, entonces tú y yo podemos ir hacia la victoria contra cualquier otra clase de temor en tu vida, temores paralizantes, temores que no te permiten gozar de tu vida en Cristo en plenitud, y puedes ir como israelita directo a vencer a esos enemigos. Sí, no, tú y yo no somos David, ¿sí? Tú no eres David venciendo a tus temores, conquistando tu vida, ¿sí? Siendo la mejor versión de tu persona. Esos discursos chafas a todo mundo nos dejan con el estómago vacío. Tú y yo no somos David, tú y yo somos el israelita atemorizado, aferrado a su lanza, que sabe que su única oportunidad de vencer está en esa persona enfrente del gigante. Y el Señor se enfrenta al gigante de la muerte, lo mata, y entonces tú y yo somos ese verdadero israelita, corriendo a conquistar toda clase de temor que nos esté ahorita impactando hasta la cautividad, que nos esté impactando hasta la esclavitud. Porque Cristo se hizo como nosotros y caminó como nosotros y se identificó en todo como nosotros. Pelea por nosotros lo que tú y yo jamás pudimos vencer. Pero Cristo no solo te libera, te sostiene. Punto número 4, versículos 16 al 18. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles. Él no viene a ayudar a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham, es decir, tú y yo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muchas veces vas a ver mencionado a Cristo como sumo sacerdote. Y vamos a ver características de este nuevo y último y gran sumo sacerdote, pero aquí toca ver características de el sacerdocio de este sacerdote. Y dice que es misericordioso y fiel y que tiene un objetivo en mente: ser propiciación por nuestros pecados. Pero empieza diciéndonos, si Él no ayuda a los ángeles, ayuda a la descendencia de Abraham. Me encanta que el significado de este ayuda es literalmente echar la mano. ¿No te reconforta escuchar que Dios literalmente te echa la mano? Él nos echa la mano a ti y a mí en nuestras tentaciones. En nuestras tentaciones que derivan de nuestra naturaleza pecaminosa porque somos carne, o en las tentaciones que el mismo sufrimiento nos pone delante de nosotros. Porque te tengo noticias. Cuando tú le has apostado muchas cosas al altar de la paz, de la felicidad y de la tranquilidad, cada vez que una de ellas se vean amenazadas, tú te vas a ver en una poderosa tentación. ¿Qué voy a hacer contra aquello que me la quita, o qué voy a hacer contra aquello que me la quitó para recobrarlo? El sufrimiento expresa grandes tentaciones. En un desierto, el Señor Jesús estaba sufriendo hambre y no llegó el enemigo a tentarlo ahí. Me encantan las tentaciones. Me encantan las tentaciones, cómo son tan sutiles. ¿Tienes hambre? ¿Quién te tiene sufriendo? Convierte esas piedras en pan. Sencillo. Pare de sufrir, dicen por ahí. ¿No ese es el diablo? Ten, para, yo te lo quito. Rápido, estás sufriendo, no tienes por qué sufrir. Sí, los asesinos del propósito, los asesinos de la misión, esa otra misión fantasma. Toma la vía corta, llévatela por la fácil. ¿Por qué estás sufriendo? Pregúntate todas esas ocasiones en donde la vía corta y la vía fácil son la antesala al decir, no hombre, pues qué flojera llevar a cabo todo este proceso. Qué flojera esperar lo que se tiene que esperar.
Qué flojera guardar lo que se tiene que guardar. Qué flojera mantener la fe en esto, mejor tomo la vía corta. Porque es tan sensual, es tan fácil, convierte las piedras en pan. Ok, espera, tengo una mejor. No solamente te voy a ofrecer placer, te voy a ofrecer reconocimiento. Inclínate ante mí y te voy a dar todas las naciones. También hay fama. También hay favor de las personas. Entonces me inclino delante del enemigo. Todas las presiones que vivimos, amado, hoy más que nunca tienen que vivir con esa agenda miserable. Esa agenda de que el enemigo dice, mira, esta es la agenda que va. El mundo piensa así, el mundo jala para este lado. Esto es lo que todo mundo alaba. Tú piensas así y está bien fácil. Es un guión aprendido que te puedo dar si tú quieres, para ser alabado y bien visto y tenido en muy alta estima. ¿Por qué? Porque de la otra forma, el sostener tu fe, el hablar de convicciones, el hablar de verdades absolutas, el hablar de un Dios real, el hablar de un cielo y un infierno, no te va a dar por herencia a las naciones. Quedas más bien como tonto, fanático, irracional, duro y alguien que está fuera de fecha para este mundo. ¿Cuál es la alternativa para ti? ¿Salida fácil o mantener? Pero todavía había una más. Te voy a dar fama, proyección. ¿Te imaginas la proyección que hubiera sido para Cristo? Cómo el Señor hacía milagros y le decía muchas veces a las personas, no le digas a nadie, manteniendo el secreto una vez. Pero qué proyección es tirarte de la piedra más alta del templo y de pronto caer así tipo Spider-Man. El show, el espectáculo, la salida fácil, siempre como alternativas al sufrimiento. El sufrimiento no solamente es anticarne, el sufrimiento es antiorgullo. Y las tentaciones del enemigo siempre van en pro de la carne y en pro de tu orgullo. ¿Cómo puedes quedar cada vez mejor parado? ¿Cómo puedes quedar cada vez mejor representado y ser alabado y disfrutar de todo en el proceso? El sufrimiento produce tremendas tentaciones. Pero las tentaciones están a la orden del día, amado. A lo mejor te preguntas, bueno, pastor, ¿y qué es una tentación? Mira, una definición que acabo de leer hace poco es toda invitación a alejarte de Dios. Así de sencillo. Es una invitación del diablo, del mundo, de la carne. Aléjate de Dios. Mira, ama más esto con todo tu corazón, con toda tu alma y te va a ir mejor. Porque amando a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas te está costando demasiado. ¿Qué haces ahí? Convierte estas piedras en pan y para de sufrir. ¿Sí? El elemento es que en toda tentación el Señor es poderoso para socorrernos, para echarnos la mano, porque es un sacerdote misericordioso y fiel. Es misericordioso porque se compadece de nosotros. ¿Cómo puede compadecerse de nosotros? Dios no genera disparates lógicos, amado. ¿Cómo podría compadecerse de ti si no es porque caminó esta ruta igual que tú? ¿Cómo podría compadecerse de ti si no es porque Él también fue tentado como tú? ¿Cómo podría saber que tú y yo somos polvo si no es porque Él también experimentó esa finitud en su carne? Experimentó los mismos sentimientos y las mismas emociones que ti a mí a veces tanto dolor nos causan. Puede compadecerse de nosotros, tiene misericordia, pero al mismo tiempo es un sacerdote fiel. Él no puede representarte delante del Padre y decir, ven, yo te arreglo para que tu vida desviada sea considerada como vida recta delante de Dios, así por arte de magia. Eso es
un atentado en contra del carácter de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces el evangelio resulta válido y todo lo demás fraudulento? Porque nada conduce a una salvación verdadera. Porque el evangelio de Jesucristo es el único que ofrece misericordia al ser humano sin hacer violencia al carácter santo y justo de Dios. Dios no se puede cegar hacia nuestras faltas. El alma que peque, esa morirá, es lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18. Sí, Él no puede cegarse y no puede pretender que eso nunca pasó, pero todo el Antiguo Testamento nos ha venido enseñando una lección. No es la persona la que paga por su pecado, siempre hay un sustituto. Siempre había un cordero, siempre había un macho cabrío, siempre había un buey que era el sustituto de la culpa de esa persona. Sin embargo, la sangre de todos esos animales no es suficiente para expiar la culpa más profunda de nuestro corazón. Había una característica especial en esos animales. Tenían que ser puros y sin mancha. Y siempre alguien necesitaba morir por el pecado, porque la sentencia del pecado es muerte. Es la ley de Dios. Es como Él lo creó y Él no puede alterar su propio sistema, pero sí puede hacerse como nosotros y en su propio sistema morir por nosotros y librarnos del pecado y librarnos de la tentación. Hoy, amado, ese sumo sacerdote te puede tender la mano y te sigue extendiendo la mano para que tú seas libre de toda tentación. Porque Él fue tentado, porque sufrió, pero Él resistió la tentación. Isaías 49:8 dice: en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. En todo momento, las tentaciones de la vida diaria, todo lo que amenace este peregrinaje hacia Él llamado vida, Él es una mano extendida para que tú y yo tomándola recobremos. Porque Él murió por ti y ahora pelea contigo. Y si un mensaje puede resonar hoy en tu vida es que en tu sufrimiento Él camina contigo. Que en lo más ordinario y cotidiano de la vida Él camina contigo. En tus temores Él camina contigo. Y en tus tentaciones Él camina contigo. Amados, Él venció lo que te asusta. Y si tú estás luchando, Él te sostiene ahora. Cristo es mejor porque no solamente abrió un camino, porque Él se conduce en ese camino contigo en todo el proceso. Vamos a orar, amados, y me gustaría que nos pusiéramos de pie, fuéramos orando unos por otros por estas necesidades. Si estás pasando un proceso de sufrimiento, me encantaría que hoy te fueras fortalecido por el Espíritu Santo y por tus hermanos en la fe. Si estás luchando con una tentación, me encantaría que hoy te fueras fortalecido por la oración de tus hermanos. La tentación más básica que experimentaba esta gente que recibe la epístola a los hebreos era la tentación de dar marcha atrás, la tentación de renunciar, la salida fácil que el sufrimiento, que el diablo te ofrece en medio del sufrimiento. Quizás te has preguntado, ¿y para qué? Tantos años de cristiano y mi vida no es diferente, no es mejor que la de fulano, sutano, perengano. Es mejor porque si Cristo está en tu vida, Cristo es mejor, amado. Y ese es el diferenciador más poderoso y único que tú necesitas. Pero a veces se pierde el gozo de esa salvación. Se pierde la noción de la riqueza que eso significa y tú dices, ¿y esto para qué? ¿Y qué diferencia hay? Hay toda la diferencia si Cristo está caminando contigo hoy. La diferencia entre tu sufrimiento y cualquier otro sufrimiento es quién camina contigo en medio de él. Y la tentación más recurrente es la de decir, ya basta, esto no sirve para nada. Y para eso el Señor ha puesto al cuerpo de Cristo.
Te lo he dicho un chorro de veces. Es momento de cambiar la cultura de la iglesia, de escarnio, de chisme, de hipocresía y de escrutinio a por qué carambas no nos fortalecemos los unos a los otros en nuestras necesidades. Empieza contigo siendo honesto con tus necesidades. Empieza contigo dándole una vuelta y diciendo, yo estoy caminando igual que todos ellos. Y hoy necesito que alguien ore junto conmigo porque estoy sufriendo o porque estoy siendo tentado o porque estoy batallando para caminar con Cristo en una situación. Vamos a hacer a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Ya? Grupitos, por favor. De 5, de 10, de las personas que están ahí cerca de ti. Puedes presentarte y decir, hola, muy buenas tardes, me llamo Manuel. Sí. Si no los junto, nunca se van a hablar. Entonces, de nada. Segundo, al grano, no tires tu rollo, no es reunión de AA. ¿Estás luchando con algo? Oren por mí porque estoy luchando con esto, estoy siendo tentado por lo otro. Y eso es como vamos a estar orando. No te saltes la parte de ser fortalecido por tus hermanos. ¿Con qué estás luchando, amado? Te aseguro que ninguna lucha que tú puedas pronunciar ahorita es ajena a nadie de nosotros. Todos hoy mismo o en algún momento estamos o hemos luchado con lo mismo que tú estás luchando. Hemos sufrido por lo mismo que tú estás sufriendo. Ninguno de nosotros es superior a ti o inferior a ti por luchar con lo que luchas. Somos carne, somos vulnerables, somos peregrinos en una misma ruta de santificación. Y el Señor va a ser poderoso para fortalecerte hoy. Espíritu Santo, que venga tu aliento a cada persona que hoy está siendo tentada con renunciar, tentada con volcarse al mundo y dejarlo todo atrás y volver hacia Egipto de donde tú nos sacaste. Que los dolores de este mundo, Dios, no puedan superar el precioso gozo de tener a Cristo caminando con nosotros la ruta. Fortalece, amado Dios, a los desalentados. Tráeles otra vez enfoque, ímpetu, determinación para caminar no en sus fuerzas, sino en Cristo que los fortalece. Sabiendo que tú estás empujándolos a cada momento, tomándolos de la mano, guiándolos, porque tú vas delante de nosotros en este desierto, amado Dios. Tú no nos has abandonado, tú no nos has dejado solos y en todo nos has acompañado. Hoy podemos dejar nuestras cargas con confianza delante de ti. Hoy podemos olvidar nuestras luchas, no porque éstas hayan cesado, sino porque vamos viéndote a ti. Porque el autor de nuestra fe y el autor de nuestra salvación fue en todo tentado y fue en todo sometido al mismo dolor que hoy estamos sufriendo. Si el que está ahí en el cielo a la diestra del Padre, aunque Él está coronado en gloria y honor y exaltado sobre todo, se sigue compadeciendo de ti. Sigue siendo misericordioso y fiel y sigue extendiendo su mano para levantarte, amado. No cedas ante la tentación, no cedas ante el pecado. Que el Señor traiga aliento hoy a tu vida. Que el Señor te recuerde cuál es tu llamado a ser santo. Que te recuerde justamente eso, que somos peregrinos y extranjeros. Por más que busquemos acomodarnos, siempre habrá algo que nos recordará que no pertenecemos aquí. Que no estamos del todo satisfechos en este mundo. Precioso Espíritu Santo, trae hoy a nuestros corazones este recordatorio. Que tú caminas con nosotros en cada momento, en cada tramo de esta vida. Que la vida puede doler, pero que al mismo tiempo eso va perfeccionando nuestros corazones.
y que el dolor no destruye, el dolor del Hijo de Dios lo purifica y le acerca al corazón del Padre. Que así como tú fuiste perfeccionado, así nosotros estamos siendo perfeccionados por medio de cualquier aflicción. En el nombre de Jesús.